Mi familia juró que yo era un desertor de la Marina. Me quedé en silencio durante la ceremonia de condecoración de mi hermano como comando especial. Entonces su general me miró fijamente y dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». La multitud se congeló. La mandíbula de mi padre tocó el suelo. El aire se volvió espeso mientras las palabras del general Ramírez resonaban por todo el auditorio. Pude sentir cientos de miradas clavándose en mí como dagas, especialmente las de mi padre y mi madre en la primera fila. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. No un fantasma cualquiera, sino el fantasma de la traición que ellos mismos habían creado. Soy Miguel Herrera, 34 años, y durante los últimos 8 años, mi familia ha dicho a todos que abandoné la Marina por cobardía. Mi padre, Eduardo, un exteniente que nunca alcanzó la gloria militar que anhelaba, había convertido mi supuesta deserción en el tema favorito durante las reuniones familiares. Miguel no soportó ni 3 meses de entrenamiento básico. Repetía mientras servía whisky a sus amigos: «Gracias a Dios tenemos a Alejandro. Él sí tiene lo que se necesita». Mi madre, Carmen, asentía con una mezcla de vergüenza y decepción, como si yo hubiera manchado el apellido Herrera para siempre. La realidad era completamente distinta. Fui reclutado para una unidad de operaciones especiales tan clasificada que ni siquiera podía revelar su existencia a mi propia familia. Firmé protocolos de confidencialidad que me prohibían hablar sobre mi rango, misiones o ubicación. Mientras mi familia me creía trabajando en una pequeña empresa de seguridad en la capital, yo había dirigido operaciones en más de 15 países, ascendiendo hasta el rango de coronel en tiempo récord. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar era un ejercicio de contención. «Al menos encontraste algo que puedes manejar», decía mi padre, palmeando mi hombro con condescendencia mientras elogiaba las hazañas básicas de Alejandro en su entrenamiento. «Tu hermano pronto será un comando especial de la Marina. ¿Sabes lo que eso significa?». Por supuesto que lo sabía. Yo había entrenado a varios de ellos. La justicia parecía algo inalcanzable mientras mantenía mi juramento de silencio, pero el destino tiene formas inesperadas de manifestarse. Cuando Alejandro me invitó a su ceremonia de graduación, acepté asistir a pesar de saber lo incómodo que sería. Mi hermano menor no tenía culpa de las mentiras de nuestros padres. Él realmente creía que yo había abandonado, pues así se lo habían dicho desde que tenía 16 años. «Sé que esto puede ser difícil para ti», me escribió, «pero significaría mucho que estuvieras allí». Elegí un asiento en la última fila, lejos de mi familia, usando ropa civil en lugar del uniforme que me correspondía por derecho. Lo que ninguno en mi familia sabía era que el general Ramírez, quien presidiría la ceremonia, había sido mi superior directo durante 3 años en operaciones que seguían clasificadas. Observé cómo subía al podio con su característico porte severo, cómo ajustaba el micrófono y comenzaba a hablar sobre honor, lealtad y sacrificio, valores que me habían obligado a soportar en silencio años de humillación familiar. Vi a Alejandro recibir su insignia con orgullo, a mis padres aplaudiendo con lágrimas en los ojos desde la primera fila. Yo también aplaudí discretamente, genuinamente feliz por mi hermano. Fue entonces cuando ocurrió. El general Ramírez hizo una pausa, recorrió el auditorio con la mirada y sus ojos se detuvieron en mí. Vi el reconocimiento inmediato en su rostro, seguido por algo que parecía indignación. «Antes de concluir», dijo al micrófono, su voz resonando con autoridad, «debo reconocer a alguien cuya presencia aquí hoy es tan inesperada como honorable». Un murmullo recorrió la sala. «Coronel Miguel Herrera, ¿podría ponerse de pie?». Por un segundo nadie se movió. Solo se podía escuchar el zumbido del sistema de ventilación y el crujido tímido de sillas ajustándose. Sentí el mundo desacelerar, como si estuviera bajo el agua. Mis ojos se alzaron lentamente y encontraron los de Ramírez. No parpadeaba. El mismo hombre que me había ordenado misiones imposibles en desiertos, favelas y selvas, ahora exigía mi presencia ante cientos de civiles y oficiales de alto rango. Tragué saliva. Me levanté. El sonido de mi banco arrastrándose por el suelo fue, por un momento, el ruido más fuerte del recinto. Todos los rostros se giraron en mi dirección. Reconocí el de Alejandro, con ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si hubiera recibido un golpe invisible. Mis padres. Dios. Eduardo estaba estático, ojos vítreos, rostro enrojecido de vergüenza o furia. Difícil de decir. Carmen se llevó la mano a la boca como si quisiera contener un grito. Caminé por el pasillo central como un reo camino al tribunal.
Cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que habían dicho sobre mí en los últimos 8 años. El fracasado, el cobarde, la vergüenza de la familia. Pero allí, en ese momento, yo no era ninguna de esas cosas. Yo era Coronel Miguel Herrera, oficial de las Fuerzas Especiales de Operaciones de Inteligencia Avanzada, una unidad que, hasta hace poco, ni siquiera constaba en registros públicos. Ramírez me esperaba en el estrado. Cuando llegué cerca, extendió la mano con firmeza y me miró con algo entre respeto y remordimiento. Este hombre salvó vidas en al menos 15 países, lideró operaciones que cambiaron el curso de conflictos, y aún así, soportó callado la vergüenza impuesta por una mentira, dijo él, sin ocultar la emoción en la voz. Hoy, como general y como hombre, rompo el protocolo por deber de justicia. Las personas murmuraban. El nombre Miguel Herrera parecía esparcirse como pólvora entre los oficiales presentes. Muchos sabían quién era yo, al menos en el medio militar, pero para mi familia, para los que más amé, yo era solo el hijo que había desistido. Ramírez se giró hacia mí y me abrazó, no como gesto simbólico, sino como quien se niega a dejar caer a un hermano de batalla. Los aplausos comenzaron discretos, y poco a poco fueron creciendo. Todo el auditorio estaba de pie, menos mis padres. En ese momento, confieso, quería girarme y encararlos, mostrar que el mundo había por fin descubierto la verdad, que el hijo renegado había vuelto, pero me resistí. Esa victoria no era mía, era de los hombres que habían caído a mi lado en misiones que jamás serán registradas en libros de historia. Era para ellos que me mantenía de pie. Alejandro fue el primero de la familia en levantarse. Corrió hasta mí, aún con la insignia recién entregada prendida al uniforme, y me abrazó. Un abrazo confuso, apretado, urgente. «¿Por qué nunca contaste?», susurró él. «Porque no podía», respondí, sosteniendo su nuca como hacía cuando era niño. «Y porque nadie quiso creer en mí cuando más importaba». Cuando me alejé, miré por última vez a mis padres. Eduardo parecía un animal acorralado. El hombre que siempre hablaba alto en las reuniones familiares, ahora no conseguía ni siquiera sostener su propia mirada. Carmen aún tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de alegría. Ramírez entonces cerró la ceremonia. «En nombre de la Marina, agradezco a los que sirven», dijo él, «pero hoy también pido disculpas públicas a quien sirvió y fue injustamente olvidado». Dejé el estrado en silencio. Nada más necesitaba ser dicho allí. El daño y el impacto ya estaban hechos. Al salir del auditorio, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Isabela, mi esposa, que asistía a todo por la transmisión privada de la ceremonia. Un mensaje simple. «Ahora, ellos saben. Vuelve a casa cuando estés listo. Te estoy esperando». Pero no iba a volver a casa inmediatamente. Algo me decía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, y por primera vez en años estaba listo para enfrentarlo. Fueron pocas las palabras intercambiadas después de la ceremonia. Alejandro me miraba con admiración y confusión. Carmen parecía a punto de desplomarse, pero evitaba el contacto visual. Eduardo... Bueno, él simplemente salió del auditorio antes incluso de que yo bajara del estrado, murmurando algo inaudible mientras empujaba sillas por el camino. Horas después, aún en uniforme civil y con la medalla de reconocimiento guardada discretamente en el bolsillo interno del saco, acepté la invitación de Alejandro para cenar con la familia. «Ellos quieren conversar», dijo, con una esperanza en la mirada que me partía el corazón. El restaurante era elegante, discreto. Mesa reservada, lejos de los demás clientes. Llegué último, como siempre. La mesa estaba silenciosa. Eduardo con brazos cruzados. Carmen mirando el menú sin ver nada. Alejandro, a mi lado, jugaba con el celular para romper la incomodidad. Y Rosa, nuestra tía mayor, estaba allí también. Probablemente el intento de Alejandro de equilibrar las emociones en la mesa. Me senté. El mesero vino a anotar los pedidos, pero nadie parecía dispuesto a comer. Cuando se alejó, la Guerra Fría comenzó. 8 años, Miguel, comenzó Carmen con la voz tensa, los ojos fijos en el vaso de agua. Nos dejaste por 8 años sin una palabra, y ahora apareces en un auditorio, con un general llamándote coronel. Respiré profundo. Nunca los dejé, siempre estuve cerca, pero mi misión no permitía que hablara. Todo lo que hice fue por elección, sí, pero también por deber. Eduardo soltó una risa amarga. ¿Deber? ¿Abandonar a la propia familia es deber ahora? No, papá.